Amables televidentes, avanza la semana velozmente. Como siempre, agradecido del apoyo que nos brinda esa audiencia de la cual me siento muy orgulloso, porque ustedes son inteligentes y racionales. Buenos días a todos, que tengan un feliz jueves 18 de julio del año 2024. Tenemos muchos comentarios, pero especialmente concentrados en las designaciones. Hoy contamos, como siempre, con un plato fuerte, con un invitado especial, el doctor Yotin Curi, un eminente jurista y que fue miembro del Tribunal Constitucional, del primer grupo de miembros del Tribunal Constitucional. Con él tenemos muchos temas de interés, incluyendo la reforma constitucional, todas las reformas y el tema de la frontera. A diferencia del periodo 2020, que el presidente dio a conocer por la vía de Twitter las designaciones, en este caso él utilizó un canal de WhatsApp que cuando yo lo comencé a buscar ayer tenía como 4 o 5 mil seguidores y cuando lo vi por última vez ayer ya iba por 340.000. Se destaca la designación de Andrés Bautista García. Andrés Bautista García fue presidente del PRD, fue presidente del Senado, es un productor, uno de los productores más grandes de cerdos y de pollos, fue primer presidente del PRM, fue involucrado en el caso de Brecht. Nosotros lo defendimos a él y no es nuestra costumbre, pero consideramos que el caso de él, como el del ingeniero Roberto Rodríguez, fue para equilibrar la balanza de los sometimientos. Quizás por eso no pudo estar en el primer gobierno, ahora pasa a ocupar el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que lo ocupaba Igor Rodríguez. Igor Rodríguez estuvo en este programa, ahora fue designado en el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, una entidad sumamente importante, y la posición había estado por un permiso, José Ignacio Paliza, que se supone que irá a otra posición importante en el gabinete. Está también, llamó la atención de Milton Morrison. Milton Morrison no lo hizo bien en Edesur, ni ninguno de los administradores de Edesur, ni el equipo eléctrico de Edesur, del gobierno. Y las cosas se miden por su eficiencia. Ustedes de un 29% de pérdida aumentaron a un 40% promedio. De 500 millones de dólares de subsidio aumenta a 1.500 millones. Hoy, con ese decreto, Milton Morrison pasa de ser director del Intran, una institución compleja, con muchos retos, con los tapones, con el desorden que hay, con ese título poco honroso de ser el país top en términos de muertes por accidentes. Nosotros tenemos 44 muertos por accidentes por cada 100.000. Si cuando usted sale de su casa, usted tiene más probabilidad de morir en un accidente a que le dé un infarto o a que le dé un ACV o a que muera de cáncer. El país tiene ese título poco honroso. Entonces, vamos a ver, yo vi el chiste que ojalá que por lo menos los semáforos tengan luz, porque la preparación de Milton es básicamente de ingeniero eléctrico. También Sigmund Freud, que estaba en la alianza público-privada, fue designado como ministro de Administración de Personal. Entonces, el que era ministro de Administración de Personal fue designado como coordinador de la Comisión de Modernización y Reforma del Estado. Hay otras designaciones en el Ministerio de la Juventud. Creo que se llama Carlos Félix, él fue viceministro, pasó a ocupar el ministerio. El que estaba en el Ministerio de la Juventud pasa a dirigir el ITLA.
Héctor Porcela pasa a dirigir la Junta de Aviación Civil, el JAC. Ahí estaba mi amigo Marte Piantini, que hizo un excelente trabajo, y lo envían de cónsul a Madrid. Algunas designaciones están amparadas en el decreto 392-24 e ingresan inmediatamente en la posición. Otros, lo dice el decreto, ingresan a partir del 16 de agosto, como es el caso de Igor Rodríguez, Marte Piantini, Héctor Porcela y Miguel Ángel Vázquez Peña como cónsul general en Milán, y Arleni Peña del Orme como consejera en el Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esto, bueno, nos vamos a entretener varios días, porque son muchas posiciones, y se va dosificando a través del canal de WhatsApp, y nos tienen ahí pendientes del WhatsApp todos estos días. Por otro lado, esa Comisión de Reforma del Estado fue un decreto del presidente del 15 de julio. Yo diría que es una supercomisión porque la integran Sigmund Freud, que ahora es ministro de Administración de Personal, lo integra Joel Santos, que es ministro de la Presidencia, parece que va a continuar, Pavel Isa Contreras, que es ministro de Economía, Jochi Vicente, que es ministro de Hacienda, Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico, que es el hombre realmente detrás de las reformas, y Peter Parmosky, que es de innovación y de competitividad. Tremenda tarea porque son muchas reformas. Aunque parece que la constitucional es la primera, dicen porque si se somete la fiscal puede pisar callos, puede afectar a los sectores de bajos ingresos con el ITEVIS a la canasta básica, y parece que eso va, porque hay un artículo en esta semana en El Caribe del ministro de Economía que decía que la ampliación del ITEVIS a bienes de la canasta familiar no afectan el ingreso de los más pobres. No me cuadra. Si usted le pone ITEVIS al arroz, a la habichuela, a una serie de bienes de la canasta familiar, usted está disminuyendo el ingreso de los más pobres, a menos que usted los compense con planes sociales. Es la única manera. Y también en la mayoría de las reformas fiscales, la clase media es la que paga. Entonces, si el presidente somete a la fiscal primero, corre riesgo de que le aborten las demás reformas. Por eso es la insistencia de salir de la constitucional primero. Pero en esa yo no me meto mucho porque yo no soy abogado. El Código Penal, eso parece que va a seguir de legislatura en legislatura. Ayer, en la comisión de la Cámara de Diputados, que está estudiando el proyecto, porque recordemos que fue aprobado en 2 lecturas, en el Senado sin lectura, pasó a la Cámara de Diputados, se aprobó en primera lectura, sin lectura, y fue enviado a comisión. La comisión hizo una vista pública, pero ayer dijo varios miembros, principalmente los de la oposición, que querían más tiempo hasta el martes próximo, pero resulta que la legislatura vence el jueves próximo 25. Pero suponiendo que el martes haya un informe y que se apruebe, no habría tiempo. Y me dijo un legislador de oposición que no parece el presidente va a hacer una prórroga de la legislatura. Y eso indica que si esa reforma no pasa, parece que las demás van a ser difíciles. Porque el único problema de esta reforma es los 3 causales del aborto. Y eso está muy claro. Digo yo, que no soy abogado, que no puede ir porque choca con el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. Habría que modificar la Constitución
o buscarle la vuelta por una ley a alguna de las causales, porque hay causales que siempre el médico, cuando ha visto en peligro a la madre, opta. Y aquí ningún médico ha caído preso porque ha decidido salvar a la madre y sacrificar el feto o el bebé. Ningún médico ha caído preso. Y ese es el obstáculo principal que tiene el proyecto, y lógicamente el presidente, cuando era oposición, se comprometió con las causales. Pero si esa no va, ¿cómo me van a hablar de reforma policial o de reformas dirigidas a la seguridad ciudadana si ese proyecto tan importante no pasa y sigue bailando de legislatura en legislatura? Por otro lado, en el día de ayer fue reinaugurado el remozamiento del edificio de la Superintendencia de Bancos y de los otros locales que tiene. Ahí aprovechó Alejandro Fernández W., el superintendente de bancos, para hacer una especie de memoria. Asistió el presidente de la República y la alcaldesa del distrito, que aparecen ahí en el corte de la cinta. Y yo pienso que Alejandro ha hecho una buena gestión. Él ha mejorado la capacidad técnica. La superintendencia siempre fue la cenicienta de la administración monetaria y financiera. Me consta que ha mejorado la calidad de la supervisión. Ya la supervisión se está haciendo en base a riesgos. Él ha batallado mucho con el asunto del apoyo a los usuarios, y a los usuarios de los servicios financieros le han devuelto más de 400 millones de pesos. También le han devuelto 308 millones de pesos a depositantes de entidades de la década de los 70 y de los 80 que no habían sido resarcidos todavía. Yo hablo con conocimiento de causa porque, gracias a Dios, yo he estado en el lado público como miembro de la Junta Monetaria, pero también en el lado privado, una etapa en ADEMI y la actual etapa, y me consta lo exigente que es la supervisión bajo la gestión de Alejandro Fernández, muy exhaustiva, varias auditorías a los bancos cada año, discutidas incluso hasta con los consejos de administración. Pienso que ese va a ser de los puestos que va a ser ratificado. Así que yo felicito a Alejandro por esa presentación de memoria y por ese edificio viejo, muy deteriorado, que ameritaba una remodelación. Finalmente, invito a leer mi artículo de esta semana, que está digital y está físico. En el físico me le mocharon una parte del primer párrafo, porque los periódicos hoy tienen limitaciones de espacio en términos de caracteres. Se titula Nuevo Plan o Ley para la Recapitalización del Banco Central. Porque hubo una ley promulgada en el 2007 y, lo digo en el artículo, Leonel Fernández cumplió con la ley. La ley establecía que el gobierno tenía que aportar desde 0.5% del PIB hasta 1.4% en 10 años. El único que cumplió fue Leonel Fernández. Leonel Fernández en 4 años aportó 78 mil millones de pesos, que representó casi el 40% de los intereses que el Banco Central pagó en ese periodo. Y sin embargo, en lo que era la deuda del Banco Central, al contrario, siguió subiendo. Cuando ya yo era miembro de la Junta lo advertí, porque lo puedo decir ahora, si yo insistía en el seno de la Junta y me preocupaba y me sigue preocupando el tema de la deuda del Banco Central. En ese periodo, el promedio de la deuda era 216 mil millones. Hoy sobrepasa el billón español, 1.02, o si usted quiere, el trillón norteamericano. Y yo planteo en el artículo que no valdrá
ley de recapitalización, ni valdrá ningún monto de aporte que haga el fisco, aporte de los impuestos de nosotros, porque mientras el Banco Central siga utilizando ese instrumento de los certificados como principal herramienta de política monetaria, el stock de deuda va a seguir subiendo. Y lo digo responsablemente. Hay otros economistas como Héctor Villani Curi lo ha dicho también. Es que ese es el principal instrumento de política monetaria. Y yo enumero para cada caso de política monetaria cómo se aumenta el stock. Por eso eso sigue creciendo, sigue creciendo. No es un esquema Ponzi, como el caso de Mantequilla que está preso porque los bancos centrales no quiebran. Siempre está la posibilidad de seguir imprimiendo dinero y después recogiéndolo, pero la deuda sigue creciendo. Yo no voy a llegar al extremo del distinguido economista español Lacalle, que dijo recientemente que es una deuda gigantesca y que esa es una bomba de relojería, una bomba de tiempo. Yo no voy a llegar a ese extremo, pero si ese monto de certificado encuentra una crisis macroeconómica interna o externa, eso va a añadir combustible a la crisis y va a limitar al Banco Central a poder hacer política monetaria en medio de la crisis. Pero me extendí demasiado. Esto, no se pierdan la entrevista con Jotin Curi, con quien vamos a tratar temas de mucho interés.